Hey, ¿qué tal? No sé si se han preguntado cuáles son las consecuencias de los sesgos económicos o políticos en la investigación científica. Así que decidí leer un artículo en torno a ello. Se titula Compromiso o Conocimiento. Es de la revista de Estudios de Historia y Sociedad, volumen 35, número 137 de 2014, del Colegio de Michoacán, Zamora, México. Así que lo que busca el investigador es mostrarnos cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos y qué influye o qué hace que los investigadores decidan a veces tergiversar sus investigaciones o sobreponerlas a otro tipo de investigaciones creyendo que son más importantes. Así que nos muestra algunas cuestiones como la ética, y él se pregunta algunas cuestiones de cuál es el compromiso ético, cómo se define en la labor científica. Y me gusta algo, y es que dice que no se puede definir la ética global o universal, porque cada labor o cada ámbito maneja la ética según ciertos factores, ya sea de pronto en las matemáticas o ya sea en otro tipo de gestiones como pues en la prensa, el arte, en fin. Entonces, pues la única manera de definir pues la labor de un científico o de un investigador, ya sea de ciencias humanas, ciencias sociales o ciencias exactas, es si es verdadero o falso la hipótesis o la pregunta que maneja al inicio de su investigación. Claramente también hay unos temas que se preguntan, y es cuáles son los intereses que impulsan al investigador a partir de, pues, no sé, de su labor, ya sea el tema económico o el tema político. Si es de tema económico, deben haber unos intereses muy grandes a partir de lo que está haciendo. Y si es político, es la búsqueda de un sesgo cognitivo, podría ser, o podría definirse, donde se acentúen las ideas de ciertos políticos o grupos políticos que apoyen su investigación. Esto desemboca en algo muy crítico y complejo que hay que analizar, y es la censura o la autocensura. Esto se da a partir, la primera, obviamente que son temas externos y los cuales el investigador no tiene control, porque hay poderes por encima de él que le limitan sus alcances, ya sabiendo de las consecuencias que puede traer la investigación. Y la autocensura es aquello que por sí mismo el investigador decide, ya sea por cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, en fin, en general, que pueden afectar no solo a él, sino a su entorno. Pero también pueden haber intereses más allá, un poco egoístas, que pues de ser, eso lo vemos mucho en el tema de pronto de las farmacéuticas. Cuando sabemos que muchas farmacéuticas deciden engavetar investigaciones que ellas mismas pagan para saber los efectos que tienen ciertos medicamentos. Y pues obviamente si se sabe que esto puede generar ciertos problemas, pues deciden ocultarlo a la población en general hasta que llegan ciertas consecuencias, y ya vemos cuáles son las sanciones, aunque muchas veces no se dan. Hay que saber lo que gran parte del mundo es controlado por el tema de las farmacéuticas, tienen un gran poder. Asimismo, y ya más planteándose el tema de los investigadores, ya no tanto el tema del sesgo, los intereses, sino cuánto es oportuna su investigación en el mundo real y cuáles son los efectos favorables o negativos que podrían traer. Eso quiere decir que tiene que generar una investigación coherente con la realidad. No podemos generar investigaciones que van muy distantes de lo que está sucediendo actualmente, o que de una u otra manera se alejan de la perspectiva de otras personas. Claramente hay que defender su punto de vista, pero el investigador también debe ser coherente y debe pensar cuáles son los pensamientos o qué es lo que rige pues ciertos contextos. Hay un punto que me gusta, y es que se le da mucho valor a la investigación científica, y debe ser así porque hay un gran trabajo detrás, pero hasta cierto punto no se debe tomar las investigaciones como la última palabra, porque se ha demostrado que más adelante se generan otro tipo de investigaciones que muchas veces confirman o rechazan las anteriores ideas. Eso se ve mucho en las ciencias exactas. Asimismo, y bueno, una de las labores que yo cumplo y que me gusta es el tema de facilitar el lenguaje de algo sumamente técnico a un público en general, donde la información
que muchas veces es difícil de adquirir, ya sea por la complejidad de los temas o la manera como se expresa. Es mucho más sencillo que los investigadores fomenten un diálogo más cotidiano. No estoy diciendo que lleguen a la simpleza o que tergiversen la información para que las demás personas puedan entenderlos, sino utilizar un lenguaje más habitual y que el gran público pueda acceder a este tipo de información. Eso me parece genial y eso hace parte de este proyecto. Asimismo, pues ya los dos últimos aspectos. La primera es que se hace una gran crítica, y esto sí lo veo muy presente en el artículo, y es que los investigadores consideran la verdad a partir de ciertos grupos que seleccionan para sus investigaciones, y es todo lo contrario. Debe haber un rango de error y por ello no se debe pensar que esta es la verdad absoluta. Claro, toman grupos focalizados a partir de ciertas poblaciones para buscar dar respuestas a unos fenómenos, pero esto no debe explicar, porque obviamente se está dejando por fuera otro tipo de poblaciones o comunidades que pueden llegar a ser más importantes para la investigación. Asimismo, y esta parte, bueno, no sé si deba leerlo porque me parece un poco denso o complejo, pero lo voy a reducir y a resumir. Y dice que muchas veces los científicos o los investigadores en general prefieren enfocar sus investigaciones a intereses políticos porque no tienen una fuerza académica o una contribución real al mundo, y por eso deben conformarse con este tipo de acciones o este tipo de enfoques. Es algo denso, es una crítica muy pesada, pero hay que aceptarla y pensar si actualmente se está enfocando la investigación en esos intereses. Ya saben, espero que les haya gustado, den el like, suscríbanse, comenten y nos vemos muy pronto.